nuestra tercera clase de este semestre 1-2022. Muy bien. Primero, por favor, confirmen que me ven, que ven la presentación, que me oyen. Sí, Todo inicio. ingeniero. Todo Oh, perfecto, inicio. Sí, ingeniero. muchísimas gracias. Entonces ahora déjeme cerrar, por favor, mi cámara para que esté cómodo mirando a uno u otro lado, moviéndome. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a repasar la introducción. Es necesario saber hacia dónde vamos, cuáles son las reglas generales del curso. Como ya han pasado algunos días, hemos empezado el jueves, luego hemos tenido clase viernes y ahora tenemos esta clase lunes. Ya tienen más claras algunas ideas y quizá quieran preguntar, ¿no? Entonces, por eso empezamos con esto que es nuestro resumen de la introducción, lo que dijimos la primera clase que era el jueves. Entonces dijimos que los edificios son obras civiles y nos toca como ingenieros civiles el construirlos. Por supuesto, los arquitectos entran acá, pero nosotros entramos en las fundaciones de hormigón, decidimos si es una losa en forma común o si son pilotes, losas superficiales o profundas. Para eso analizamos el suelo y cuando corresponde la roca, ¿no? Luego, como ingenieros civiles, diseñamos el hormigón, el espesor, el área de las columnas, el fierro que debe tener, la armadura, las losas, las vigas, y después de aquello decidimos adicionalmente la forma de construcción, el material, el precio, todo aquello, ¿no? Y hemos dicho que hay varias materias para aquello, empezando por mecánica de suelos 1 y 2, está fundaciones 1, 2, tecnología del hormigón, hormigón, isostática, hiperestática, construcción de edificios, obras, evaluaciones, sistemas de ingeniería, de las que me viene a la mente ahora que permiten, ¿no? Esto. En sanitaria también están los sistemas sanitarios, ¿no? Adicionalmente la instalación de todo aquello. Bien, entonces ese es eh, nuestro trabajo, ¿cómo se puede decir? Lo que hacemos como ingenieros civiles. Y queremos, desde el punto de vista del suelo, evitar esto, evitar que nuestra estructura falle. Ahí ha habido una falla al corte del suelo, por eso la estructura se ha volcado de esa manera, ¿no? No queremos que nos suceda con ninguna de nuestras estructuras. Hay que tener cuidado con la capacidad de apoyo del suelo. Hay que saber cuál es la capacidad de apoyo y nunca cargar más. Dos, en esta fotografía se muestra dos silos, uno de ellos inclinado más de lo que debe ser y se puede ver en qué parte, en esa porción, en este sector, y se dice es un asentamiento mayor al admisible de la estructura. Por lo tanto, hay que tener cuidado en cuanto aguante el suelo, la capacidad de apoyo. Dos, hemos dicho, cuando se hacen carreteras, a la vez se cortan los suelos como se tiene acá. Entonces, en ese sentido, nos interesa como ingenieros civiles ver esa parte, ¿no? ¿Qué está detrás de eso? La capa base, subbase, la capa de rodadura, el trazo de la carretera, son muchas cosas, materias como carreteras 1, 2, muy asociado a aeropuertos y todo ese ramo de la vialidad. Pero además está el mismo suelo, el talud. ¿Qué queremos evitar? ¿Cómo debemos diseñar nuestros taludes? De tal manera que no nos suceda eso, que no se caiga el suelo, ¿no? Que no se deslice. El daño es grande, se puede ver claramente. Entonces,
Muy asociado con el suelo está la estabilidad de taludes, extras de otras materias, ¿no? Y también hemos dicho que cuando uno construye, ahí es, por ejemplo, un edificio, ¿no? Uno mira el edificio aquí y a este lado tiene otro edificio, seguramente, no es una foto cualquiera de internet, y ahí necesita poner un muro de contención, otra obra civil. Y ese muro de contención tiene que ser diseñado, ¿no? Se nota claramente la armadura, el hormigón. Adicionalmente hay unos anclajes, ¿no? Ahí se tiene. ¿Por qué? Bueno, quienes hacen eso, de acuerdo a cierta solicitud, son los ingenieros civiles. Pero ya vemos que el suelo está detrás. Posiblemente es muy común poner un relleno ahí, otro suelo, y ese empuja lateralmente, entonces hay que hacer un diseño. Y puede haber una falla detrás, en otro muro se tiene esto, una falla al corte. Noten otra vez el término falla al corte en el suelo. Este es otro muro más pequeño, pero muestra ahí el muro y detrás el suelo que ha empujado el muro y el suelo mismo ha fallado. Entonces ya notamos y relacionamos lo que aspectos asociados con el suelo, ¿no? Bien, por lo tanto, viendo esto, cuando apoyamos obras civiles, cuando construimos obras civiles en un suelo, pues necesitamos saber la capacidad de apoyo de ese suelo en forma general, los esfuerzos laterales y la estabilidad de taludes, ¿no? Esa es la idea detrás. Entonces, cuando lleguemos a mecánica de suelos 2, vamos a saber, cuando acabemos mecánica de suelos 2, vamos a saber qué hacer. Y por supuesto, se nota que en el conjunto grande es importante, ¿no? Es importante. Por lo tanto, tenemos un cronograma, un contenido. La introducción, ahí se puede ver. Y primero hay que empezar por lo básico, las propiedades físicas e índice del suelo, la clasificación, la descripción e identificación, luego el flujo de agua. Esa es una primera sección. Y conocido aquello, podemos pasar a esfuerzos efectivos, a resistencia al corte y a compactación. Entonces, en este nuestro primer semestre, la idea es muy simple. Nosotros vamos, porque eso está en los esfuerzos laterales, capacidad de apoyo y en los taludes, a la resistencia al corte. Y para llegar a eso necesitamos antes lo que ahí está escrito, ¿no? Esa es la primera idea. Nuestro primer curso nos ayuda a entender la resistencia al corte del suelo. Y en el segundo curso ya hay otros temas y esos nos llevan a uno que se llama específicamente la capacidad de apoyo, el de esfuerzos laterales y el de estabilidad de taludes. Y eso es mecánica de suelos. Y ese es el contenido. Entonces, hasta ahí posiblemente tienen alguna pregunta. Pueden comentar, preguntar hasta esta parte. Todavía queremos ver las herramientas y adicionalmente el cronograma, pero hasta ahí desean hacer alguna pregunta. Por ahora está bien, Inge. Bien. Vayamos a ver ahora esta otra porción, el cronograma. Y en este cronograma hemos dicho
ya fijamos ciertas fechas con relación al contenido del curso, ¿no? No es que decimos de tal lugar a tal lugar, pero dividimos en el número adecuado de clases y cada tema está fijada para cada clase. Adicionalmente entran feriados, entran en este cronograma la mesa de examen. ¿Por qué entra la mesa de examen? Nosotros no estamos aquí, pero si ustedes ven el viernes 18 de marzo, mesa de examen, primera opción, es porque esa hora voy a tomar examen, pero no a ustedes. Por eso entra aquí en ese sentido. Y hemos hablado que entran el primer parcial, el segundo parcial, el final y la segunda instancia y el fin. Y en ese sentido, nuestro cronograma tiene el primer parcial dividido en 3 partes. Ya vamos a ver con calma cómo hacer, de acuerdo a cómo que vaya surgiendo. Lo que sí sabemos ahora es que el instructivo dice que todas las materias tienen exámenes presenciales, ¿no? Esa es la última resolución del Honorable Consejo Facultativo, ¿no? Bien, y en ese sentido, pues tenemos nosotros que adaptar aquello. Todavía no he pensado hasta saber si nuestras clases van a ser virtuales o presenciales. Eso va a cambiar un poquito. Entre tanto, tenemos los exámenes también con fechas, ¿no? Esa es la primera idea del cronograma. En cuanto a la asistencia, que es obligatorio, que tienen que asistir al 75% de las clases. En otras palabras, deben venir siempre y entender lo que se diga y si tienen algún inconveniente, pueden faltar a una de cada 4 clases, razonable. Y ahí viene la idea de que todavía hay inscripciones en el camino, ¿no? Entonces está en el plan global la idea de que solo cuenta su asistencia desde el momento que yo veo sus nombres en el website y los invito al Classroom. Entonces antes, si nadie está inscrito, o sea, si uno no está inscrito, no se preocupa, ¿no? Pero obviamente no está en el Classroom. Al respecto, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué otra cosa? Que hay un texto, ya les he subido el capítulo 1, Fundamentos de Mecánica de Suelos. Les he dicho, les aconsejo que solo vean esto, no necesitan ir a otros lados, nada de aquello. Y a futuro, por supuesto, que pueden ir a otros textos, pero esta ya es una recopilación. Si desean hacerlo, pueden, pero no es lo más aconsejable. Concéntrense, pónganle toda su energía en entender el texto, asistiendo a clases, ¿no? Y haciendo lo que se dice en clases. Y 2, existen otros adicionales como este de acá. Pero ya poco a poco voy a subir lo que se necesite. Muy bien. ¿Qué otra cosa hemos dicho? Que nuestra plataforma es el Classroom, la mía luce así, que vamos a utilizar el Google Meet. Ya han visto cómo yo les envío el enlace, así puedo controlar varias cosas, el número de salas, esos detalles, ¿de acuerdo? Y cuando entran, cuando salen, cuando han llegado tarde, cosas de ese estilo. Y cómo mido la asistencia, utilizando una aplicación y así veo la asistencia. Al respecto, déjeme ver un instante este asunto de la asistencia. Les he dicho que pueden ingresar
en 20 minutos de iniciada la clase, no cualquier momento porque hay que asistir, pero siempre hay demoras por uno u otro motivo. Entonces la clase no está disponible todo el tiempo. Y en este momento vamos a ver algunos detalles. En primer lugar, Ledesma quiere hacer alguna pregunta, levantó la mano. Adelante, por favor. Disculpe, ingeniero, el día jueves o viernes creo que era nuestra clase, ¿no ve? Ujú. Pero quise ingresar a la materia y copié el enlace, todo, y el enlace lo envió a las 3:50. Yo dije, ya voy a ingresar y todo, pero como estaba mal con mi celo, ingresé y 56, cosa de que eran 6 minutos. Cuando quise ingresar decía llamada rechazada. Yo dije, mejor no sigo insistiendo por ahí. El ingeniero se molesta y solo da 5 minutos, dije. Evidentemente hay un tiempo, pero ese tiempo es unos 20 minutos, más menos algo. Por ejemplo, ahorita son las 7:07, ya me estoy fijando en ya no sé, en cerrar la entrada. ¿Cómo cierro la entrada? Solo digo que ya no accedan sin permiso, sino con permiso. Y me avisa cuando alguien llega a la hora que llega. Y yo veo, tienen que ser pacientes, por ejemplo, alguien que esté en celular, le falle el internet y vuelva. Cuando vuelve, yo veo, ¿no? Pero a veces estoy explicando una cosa, otra cosa, no me fijo bien. Y después de un rato digo, por ejemplo, alguna pregunta y ahí miro. Y si son pacientes y esperan, entonces los voy a admitir. Ahí miro si alguien, por ejemplo, está llegando primera vez. Si está llegando por primera vez y ha pasado mucho tiempo. Entonces, o sea, son alrededor de 20 minutos normales de cualquier atraso, pero si es más, voy a exagerar ahorita. Uno de 21 ese rato ya decidiré, uno de 25 ya decidiré, pero uno de 45, por decir algo, ya le pongo no ingresar. Uno. Dos, les envío dos enlaces porque quiero ver cómo funciona aquello. Están muy al borde en este momento, han llenado la sala. Por eso dice 101 participantes y en la otra sala hay una persona nada más, pero he recurrido a la otra sala. ¿Y qué hago con las salas? Les envío la nota clarita que dice, por favor, o use este enlace para la clase de hoy. Y después digo, y si se llena, entonces puede utilizar esta otra sala, ¿no? Eso es lo que normalmente les digo. Lo que sucede es que muchos alumnos agarran y en cualquier enlace tocan y listo, y tocan el segundo enlace sin leer. Bueno, ahí no van a poder entrar desde el minuto uno. Esa es la idea, porque esa no está habilitada solo hasta que entren a la segunda sala. Estoy seguro que te ha sucedido que has entrado al segundo enlace, o me equivoco, hay otra razón, me la puedes decir para entender. Sí, ingeniero, entré al segundo. Lo había leído y todo, pero pensé que hasta ese momento ya estaba llena la primera sala. Te adelanto que esos días simplemente hemos hecho una sala porque no han llegado a más. Solo hoy día está llena, ¿no? El jueves y viernes no han pasado de 100. Entonces, no asuman que está llena, solo entren a la primera sala, ¿no? Y si en la primera sala no entran, esa es otra cosa, ¿ok? ¿Queda claro para ti y para todos? Bien, Está bien, ingeniero, muchísimas gracias. hay algunos llegando en la segunda sala en este momento y los estoy admitiendo porque todavía estamos en la clase de introducción, pero a esta hora ya en otra ocasión ya no los admito, ¿de acuerdo? Para los que están llegando a la segunda sala. Eso. Bien, ¿qué otra cosa? Digamos que además yo tengo el registro de a la hora que llegan y cosas de ese estilo. Y quiero preguntar a John Michael Rioja
¿por qué está en este curso si no está en la lista? ¿Puedo yo ver eso, no? Entonces, por favor, John Michael Rioja, cuénteme aquello. Ah, los anteriores días no pude asistir, ingeniero. Ok, pero ahora tampoco estás en mi lista. O sea, tú no estás en el WebSys, a eso voy. ¿Por qué no estás en el WebSys y por qué estás aquí? Sí estoy, sí me inscribí, ingeniero, no sé, o habría sido mi internet porque ese día yo me inscribí. O la otra opción, a ver, claro, es que tienes un solo apellido, ¿no? A ver, tal vez eso ha Sí, fallado. Y ahora recién, como recién estás llegando, déjame ver la lista. Lo que pasa es que he hecho automático, ¿no? El WebSys me da apellidos y nombres y luego en Excel he hecho el cambio, pero cuando hay un apellido tal vez no ha entendido bien el cambio y ha puesto otro nombre. Entonces, un segundito. Ah, ya, claro. Michael Rioja John, claro, ha habido ese problema. Estoy corrigiendo, deme un segundito, por favor. Ahora sí quedo tranquilo. Y tú también. Entonces, oficialmente está registrada aquella, ¿no? oh, ya está bien. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien. Perfecto. Entonces, no se olviden, si salen por alguna razón, hasta que mire la pantalla, sean pacientes, porque no la voy a mirar al segundo, ¿no? Hay que dar clases siempre toma. Y si llegan después, por supuesto, ya es mucho tiempo, ¿no? La primera sala siempre está abierta para que entren tranquilos y la segunda sala no. Solo admito la segunda sala cuando está llena la primera. Y estamos al borde, hoy día hay 4 en la segunda sala, nada más. Entonces, a veces no hay segunda sala, a veces sí. Entonces, no lean, ¿no? Primera sala, solo si está llena la segunda.
Bien, entonces eso nos deja tranquilos y listos con el asunto de asistencia y el repaso. ¿Hasta ahí desean hacer algún comentario, alguna pregunta en especial? Bien, entonces vamos a nuestro capítulo de propiedades físicas e índice de los suelos. Y para esto tenemos ya un contenido, definiciones, origen del suelo y ciclo de la roca, composición mineralógica del suelo, forma y textura de las partículas de suelo, estructura y cohesión del suelo, fases del suelo, distribución del tamaño de partículas, consistencia del suelo. Y ya hemos empezado el jueves y hemos hablado de las definiciones. Si queremos recordar qué es suelo. Se define suelo como un agregado natural no cementado de granos minerales y materia orgánica en descomposición, con líquido y gas en los espacios vacíos entre las partículas que lo constituyen. En otras palabras, simplemente dice, este de acá es un suelo. ¿Por qué? Porque hay sólidos y ese suelo corresponde a un agregado natural no cementado. Si uno toma este grano, se separa sin problema, no hay cementación. Y esto corresponde a minerales o a materia orgánica en descomposición. Y este agregado forma vacíos y en esos vacíos hay agua y aire. Esa es la definición de suelo. ¿Y qué es mecánica de suelos? La ciencia que estudia el comportamiento de este suelo, eso es adicional, el comportamiento de este suelo cuando hay fuerzas externas. Además, estudia las propiedades físicas del suelo. Esas son las definiciones que hemos entendido. Ya son de la anterior clase, entonces ustedes del anterior viernes a hoy lunes han visto su texto, han repasado aquello, han visto sus apuntes y pueden ver que todo esto está en su texto. Y con relación a las definiciones que hemos hecho, quizá les ha surgido alguna pregunta. Entonces, este es buen momento para hacer cualquier pregunta, por favor. Bien. Y después hemos hablado del origen, el ciclo de la roca y el origen del suelo. Con esta gráfica y con otras, aquí como repaso muestra esta que muestra el tipo de rocas, hemos entendido ese ciclo y que el origen del suelo es la roca. Hemos entendido y visto tipos de roca, fotografías, qué es meteorización, tipos de meteorización, el suelo, los depósitos, todo en detalle esto. Y quizá ha surgido alguna pregunta. Entonces pueden hacer sus preguntas. Bien. Y después, y por supuesto, vuelvo a decir, todas esas figuras, detalles están en su texto, ¿no? Entonces es obvio que como estudiantes, y es obligación,
pues uno lee algunas cosas y luego va a revisar en su casa, lee el texto. No, no es que necesita leer absolutamente todo, ¿no? Pero lee lo que se pueda, vuelve a ver las figuras, de tal manera que un estudiante el día de hoy entiende los conceptos básicos. Si alguien le dice, dime qué es suelos, qué es mecánica de suelos, qué es geotecnia, puede hablar al respecto, ¿no? Esa es básicamente la idea. Bien, ahora tenemos que ver más. Y noten que la primera parte de una clase, a veces 10 minutos, a veces 15, ahora vamos media hora repasando lo que sabemos, porque queremos ubicarnos y poco a poco, pues ese tiempo disminuye, pero siempre en toda clase hay un repaso para consolidar. Y si uno solo deja ese espacio, pues no sirve de nada. Debe entre clase y clase repasar. Y para repasar y aprender a aplicar vienen varios ejercicios. Ahora no por el tema, pero en su momento sí. Perfecto. Entonces ahora nos toca hablar de composición mineralógica del suelo. En otras palabras, hemos dicho, si este es nuestro suelo, nuestro objeto de estudio, y estos sólidos son minerales, ¿qué minerales son esos? Varía un poquito de libro a libro y como no estamos nosotros en el campo de la geología misma, adoptamos un método y si algún geólogo a futuro nos dice, estos grupos son otros, no nos preocupamos mucho porque de libro a libro varía. Entonces, la idea es que en la corteza terrestre hay como 4000 minerales, pero pero no todos son comunes, ¿no? Son pocos los elementos que forman minerales comunes. Los silicatos son minerales comunes en la corteza terrestre. Y todos esos silicatos pueden ser o feldespatos o cuarzo o minerales ferromagnesianos o mica u óxidos de hierro o minerales de arcilla. Entonces uno dice, este de acá, que era descomposición de la roca, puede ser uno o la combinación de cualquiera de estos son los comunes. Y un poquito diferente, separado los minerales de arcilla porque son especiales. Pero entre tanto decimos, esos son los minerales que pueden haber ahí. Y queremos ahora hacer solo un recordatorio, sí, hasta cierto grado de lo que se ve en geología y leer algunas cosas para entender lo que está detrás sin entrar a gran detalle. Entonces, parte de esos minerales pueden ser los feldespatos, que dice lo siguiente: los feldespatos forman un grupo grande de minerales monoclínicos, triclínicos y son un componente importante de algunos tipos de rocas. La ortoclasa es un feldespato que contiene potasio y ahí está la composición química. Les he hablado de silicatos, por lo tanto silicio, más otras combinaciones, abundante en granitos y sienitas, generalmente su color varía de blanco a rosado. La plagioclasa es otro feldespato que contiene tales elementos, calcio o ambos encontrados en abundancia en rocas ígneas y tiene color blanco a gris o negro. Muy bien, entonces uno dice, vamos a hablar de feldespatos y aquí decimos algunos feldespatos, son por ejemplo la ortoclasa, la plagioclasa y adicionalmente moderadamente duro. Perfecto, no es que tenemos que saber de memoria, pero entendemos que esos son componentes de la parte sólida de nuestro suelo. Buscamos en internet y nos sale eso. Nos dice, mire, esa es una plagioclasa en una roca. Después, cuando se desintegre, va a ser parte del suelo, pero en una roca, esta es la roca, y esta porción me muestra ese mineral que es plagioclasa, es un feldespato. ¿Hay que saber reconocerlo? No, solo tiene que, como se diría, sonarnos
que esa es la parte sólida de nuestro objeto de estudio. Hace uno lo mismo y busca una ortoclasa y dice, ahí está. Así luce ese mineral ortoclasa, feldespatos. ¿Qué otra cosa está presente en el suelo? En el suelo, sí, en la parte sólida, el cuarzo. El cuarzo es un mineral muy común, un constituyente esencial de los granitos y otras rocas. Entonces, cuando decimos eso, hemos hablado de algún granito como roca ígnea y que inicialmente está en esta roca y por supuesto se descompone, se meteoriza y luego es parte del suelo, ¿no? Este es un silicato, ¿no? Los silicatos, pues, en general son todos los minerales, ¿no? En general. Y comúnmente tiene un color translúcido a blanco lechoso. El cuarzo es más duro que la mayoría de los minerales y es uno de los más resistentes a la meteorización. Se encuentra en abundancia en rocas metamórficas. Buscamos en internet y nos dice, este es el cuarzo. Puede haber varios colores, así translúcido, o de otra forma, cuando está en esta roca, ahí uno tiene un blanco lechoso, ¿no? Pero eso es cuarzo, ese es el mineral. Y esto es el sólido parte de nuestro suelo, ¿no? Esa es básicamente la idea. Muy bien, ¿qué otro mineral puede uno encontrar en el suelo? Ser componente de nuestro suelo que era parte de una roca o resultado de la descomposición química de una roca. Dice aquí los minerales ferromagnesianos. Corresponden al grupo de los silicatos que contienen tanto hierro como magnesio. Este grupo contiene las variedades de piroxena, anfíbola, hornblenda y olivino. Estos minerales abundan en las rocas ígneas básicas y ultrabásicas, tienen un color oscuro y una moderada dureza. Entonces decimos, parte de estos materiales, de minerales que no es que sabemos el detalle, no, pero sí sabemos alguna cosa y marcamos específicamente. A ver, déjame un segundito. Ahora sí. Piroxena, anfíbola, hornblenda, olivino. Vamos a internet y buscamos uno y el otro. Olivino a la izquierda, piroxena a la derecha. Hay piroxena igual más verde. Y uno dice, sí, esos son minerales que constituyen evidentemente las rocas y después los suelos. No hay confusión alguna. Bien, también seguimos buscando y que encontramos la anfíbola y la hornblenda. No es que ahora queremos distinguir, solo queremos tener una idea general. Y la idea, estos son minerales que constituyen la roca. Y después el suelo, a través de una meteorización mecánica o física o una química, ¿no? Punto. También está la mica. La mica, ¿qué dice de este grupo de minerales? Son monoclínicos y uno dice, claro, debe haber alguna relación con la formación de los elementos. Ya ni podría decir qué es eso, pero no importa. Tenemos la idea general y dice en forma de hojuelas o láminas, delgadas, translúcidas, generalmente presente en granitos y rocas ácidas. Y las variedades de mica corresponden a la moscovita, aquí nos dice, entre algunas, o la biotita. La moscovita, láminas plateadas, y la biotita, hojuelas gris oscuro o negro. Igual nos vamos otra vez a internet y le decimos, muéstreme una moscovita, muéstreme una biotita, esos son minerales.
y ahí los vemos solos, pero por supuesto estos son componentes en gran parte, en poca parte, de la parte sólida del suelo, que inicialmente era roca, ¿no? Eso que quede claro. Y después están los óxidos de hierro. Como dice ahí, constituyen minerales accesorios de las rocas, son minerales que contienen hierro en este elemento o con esa composición, y entre los cuales se encuentran la limonita y la magnetita. Aunque se presentan en menor cantidad, estos minerales dan un distintivo color rústico a las rocas y suelos. Entonces uno mire y dice, ahí hay minerales, estos de acá, ¿no? Lo que dijimos, óxidos de hierro. Entonces uno busca en internet y ahí dice, ahí hay esos minerales. Y noten que esa puede ser la porción de un suelo, dependiendo del tamaño, ¿no? No nos preocupamos por eso el día de hoy. Puede haber esos minerales solo en una porción, pueden ser otros en otra porción. Bueno, es variable, pero sí, la clave es esta. Los minerales constituyen la parte sólida y son los feldespatos, el cuarzo, los minerales ferromagnesianos, la mica y los óxidos de hierro. Bien, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Todo claro, Inge. Bien. Perfecto. Entonces ahora hablemos de minerales de arcilla por varios minutos. Y para hablar de minerales de arcilla, recordemos su estructura o entendamos su estructura recordando algo de lo que hemos aprendido en química. Entonces nos dice, primera idea, piense en que la estructura a veces es tetraédrica y a veces es octaédrica. La forma simplificada, la de abajo, para una tetraédrica y para una octaédrica está de acá. Y por supuesto los componentes diferentes. En esta porción dice sílice al medio y alrededor oxígeno. Y en esta otra dice al medio aluminio o magnesio y alrededor hidróxido. El día de hoy no importa el detalle mismo, pero entendemos, recordamos de química que esos elementos forman moléculas y esas moléculas pues están bien organizadas y son los minerales. Hay algunos que se llaman feldespato, otros mica, otro cuarzo y hay otros que se llaman minerales de arcilla. Esa es la idea. Y estos son parte de un suelo. Estos minerales de arcilla en especial con esos elementos pues forman las moléculas, se unen. Sabemos en química hay una explicación para aquello y entendemos que terminan compartiendo ciertos elementos, aquí el oxígeno, aquí el hidróxido, y comparten dos de estos oxígenos de forma que forman una lámina, ¿no? Esa es la idea, forman una lámina. Y a este otro lado tenemos el símbolo para esa lámina, que químicamente se da aquello, es totalmente posible. Y ahí está el símbolo, esta es una lámina de sílice. Y aquí hay otra lámina, pero los elementos son otros, ¿no? Como hemos visto acá,
o aluminio o magnesio. Entonces, si está el aluminio, el símbolo es un rectángulo con G, y si está el magnesio, es un rectángulo con B. Una lámina se llama gibbsita y la otra brucita. Eso es lo que sucede. Bueno, y en la naturaleza estas láminas se agrupan de diferentes formas. A veces, como se nota aquí, o acá, o acá. Y uno dice, ahí aparece un arreglo dioctaédrico, trioctaédrico y así sucesivamente. Ahí hay varias opciones. Y cuando se agrupan de una u otra manera, tenemos estos minerales, agrupados hacia una caolinita, agrupados hacia una alosita, agrupados hacia una hilita, algunos libros hilita, agrupados hacia una modmorilonita, agrupados de esta manera una vermiculita. Entonces ahí aparecen nombres, así como dijimos hace un momento, por ejemplo, hay el grupo de las micas con tales nombres o el grupo de los feldespatos con tales nombres. De ahí aparece esta idea de que los minerales de arcilla, de acuerdo a la agrupación de las láminas, tengan diferentes nombres. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Si no tienen ninguna pregunta, pueden mencionarlo. Todo claro, Inge. Muy bien. Perfecto. Entonces continuamos y queremos ver la idea del tamaño de estas láminas. Entonces aparece esta figura con esas láminas y nos dice el primero es una caulinita, el segundo una hilita y la tercera una modmorilonita. Y vemos la distancia entre esa lámina y esa lámina y decimos 7.2 Armstrong. Vemos la distancia entre esta y esta lámina, 10 Armstrong. Y aquí vemos de 9.6 Armstrong y creciendo. ¿Alguno de ustedes puede decir a qué equivale un Armstrong? ¿Es una medida grande, pequeña? Medida súper pequeña, Inge. Evidentemente. 10 millonésima parte de un metro. 1 por 10 a la menos 10 de metro. Un angstrom. Muy bien. Entonces, ahí está. Entonces, entendemos que estos minerales de arcilla, pues, constituyen minerales, son minerales muy, muy pequeños, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, en ese sentido, dicho aquello, veamos, como dijimos, hay el grupo de los feldespatos, el grupo de tal, el grupo de tal. En esto de los minerales también hay grupos. El primer grupo es el grupo del caolín. Y ahí aparece la caolinita, es el principal constituyente del caolín y las arcillas para porcelana. Las caolinitas son producto de la meteorización del feldespato ortoclasa proveniente del granito y comúnmente se encuentran en suelos compuestos de sedimento. La caolinita se presenta en hojuelas hexagonales de tamaño pequeño. Su estructura consiste en una distribución de dos láminas de sílice y gibbsita. Entonces uno mira aquí y dice, esta caolinita A, ahí está, ¿no? A, corresponde a esa distribución, se llama caolinita, tiene sus componentes
y punto. No nos preocupamos más. Está en el grupo del caolín y ahí está la caolinita y le dice aparte la caolinita con esa composición está la diquita. Hecho. Vamos a internet y nos dice muéstreme una caolinita, luce así. Y le decimos ahora vea las partículas tan pequeñas. Y ahí aparece una caolinita en un microscopio electrónico. Perfecto. Luego está el grupo de Lilita. Dice, Lilita es el resultado de la meteorización de las micas. Es similar en muchos aspectos a la mica blanca, pero tiene menos potasio y más agua en su composición. Se presenta en forma de hojuelas y su estructura consiste en arreglos de 3 láminas, parte de lo que habíamos dicho, de gipsita con los iones de potasio proporcionando el enlace entre láminas adyacentes de sílice, como se muestra en tal figura. Entonces uno mira aquí y dice, ahí está, esta de acá. Hecho, no nos preocupamos más y vamos a Google y le decimos, muéstreme por favor una figura. Ahí está, esa es una hilita. Y luego está el grupo de las esmectitas, son los minerales arcillosos, ¿no? Los minerales de arcilla. Y nos dice las esmectitas, este grupo tiene composición así, de esa forma, con 2 capas tetraédricas ocupadas por sílice y una octaédrica ocupada por aluminio. Se caracteriza por la presencia de cationes débilmente hidratados, lo que favorece la penetración de moléculas de agua. Entre las esmectitas dioctaédricas, la monmorilonita es el mineral más frecuente. ¿Y qué es la monmorilonita o monmorilionita? Es el constituyente principal de la bentonita y otras variedades similares. Tiene una estructura especial y cuando le decimos muéstreme por favor una de esas Google, ¿no? Es básicamente la idea. Entonces uno ve algo así y no es que hay que distinguirla por la foto, pero esa es la idea. Y en la figura de al lado se nota en microscopio electrónico cómo lucen esos minerales. Entonces estos minerales de arcilla son realmente pequeños, ¿no? Y por último, en los minerales de arcilla, en algunos libros varía un poco y como dije hace rato, no estamos en el campo plenamente. Dice el grupo de la vermiculita, en otros libros dice añádale el grupo de la clorita. Los 3 anteriores aparecen en todos los libros. Aquí dejamos como grupo de la vermiculita. Y dice, este grupo contiene productos de la meteorización de la biotita y la clorita. Bien, entonces, y si le decimos Google, muéstreme ese mineral, así luce. No hay que saber distinguirlo, solo hay que entender que esos son minerales parte de nuestros suelos, ¿no? Esa es la clave. Bien, con eso dicho, perdón, ahí, ¿desean hacer alguna pregunta? Bien, eso nos lleva a lo siguiente, al concepto de doble película difusa. Vamos a entender qué es esto en los minerales de arcilla. Y recordamos que hay láminas y aquí está una de nuestras láminas. Decimos, esta es una lámina y esa lámina tiene cargas negativas. Ahí están las cargas negativas. Y
Como resultado, porque hay cargas negativas en esas láminas, no importa por qué el día de hoy, solo entendemos que eso es posible, alrededor están las cargas positivas. Entonces hay cationes que se acercan a la lámina de mineral de arcilla. Y eso es lo que se muestra aquí. ¿Qué cationes en especial están alrededor? O sí, o qué moléculas, no cationes, qué molécula está, porque tiene una parte positiva, la del agua. Entonces uno mira y dice, esto es agua, tiene hidrógeno, tiene oxígeno y sabemos que la molécula de agua luce así, positivo, positivo, negativo. Y a partir de aquello nos es fácil entender que esto negativo con el lado positivo del agua realmente forman o hay atracción y se une. Esa es la idea. Y se une de tal manera que aquí tenemos una montmorillonita y aquí tenemos una caolinita, diferencia en tamaños. Alrededor de estos minerales se forma agua, agua absorbida, por esta razón, ¿no? Agua absorbida. No olvidemos que además podrían haber otros cationes, pero hay agua. Y realmente el agua no es que está entre los espacios vacíos. No, no, nada de eso. Realmente el agua constituye parte de esa molécula. Esa es la idea. Parte de esa molécula. Bien. Por eso se dice agua absorbida. Entonces, imagínense ustedes que meten el suelo al horno y este llega a 100 grados. El agua se evapora, el agua que está dentro del suelo. Pero no esta, ¿por qué? Porque esta es especial, es agua absorbida. Entonces no es cuestión de el agua entre los poros, es el agua pegada, ligada a estas moléculas de arcilla. Y además a esa agua absorbida hay más agua con la misma razón alrededor, de modo que en realidad se tiene lo que se conoce como una doble película difusa. Entonces, alrededor de este mineral llamado montmorillonita existe una doble película difusa y alrededor de este otro mineral llamado caolinita existe otra doble película difusa. ¿Cuál es la clave? Que esta doble película difusa hace que los minerales de arcilla presenten plasticidad. Escuchen la palabra, plasticidad. No todo mineral tiene aquello. Si uno une un cuarzo de los que hemos visto con un feldespato y intenta ese suelo moldearlo, no puede. Lo que sí puede es moldear este otro de una arcilla, puede moldear. Y con la arcilla, con una caolinita, puede hacer porcelana, por ejemplo. ¿Por qué se puede moldear? Porque los minerales de arcilla tienen una propiedad, la plasticidad. Muy bien. ¿Y por qué tienen la plasticidad? Por la doble película difusa. Entonces, estamos listos con la composición mineralógica del suelo. Si desean hacer alguna pregunta, entonces este es buen momento. Todavía vamos a ver en el resto de la clase forma y textura y estructura y cohesión. Pero con respecto a los minerales, porque estamos viendo nuestra base, ¿qué constituye el suelo que es objeto de nuestro estudio? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces hablemos de forma y textura. Bien, y si hablamos de textura, entonces hay varias definiciones.
¿no? Aquí dice, la textura del suelo está determinada por la proporción en la que se encuentran en una determinada muestra de suelos las partículas elementales. Proporción de partículas elementales, subrayamos eso. Es la que está en Wikipedia, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, resaltamos proporción de partículas elementales. Luego, textura es la cantidad relativa expresada en porcentaje de arena, porcentaje de limo y porcentaje de arcilla contenida en una porción de suelo. Y por último, la textura se refiere al tamaño de las partículas que tiene el suelo, textura arcillosa, textura arenosa. Parece lo más lógico mencionar que textura es la proporción de partículas elementales de varias dimensiones. Y esas varias dimensiones se asocian con arena, se asocian con limo, se asocian con arcilla. Y esa proporción determina la textura. Esa es la idea, no nada más. Y la forma, podemos decir que las formas son las que están ahí. Forma granular, forma en hojuela y forma en aguja. Vamos a la forma granular. Cuando uno ve estos dibujos, dice, todas estas son partículas de forma granular. Unos granos, ¿no? Fácil de ver. Tanto esta de acá como esta de acá. Por supuesto, esta se acerca más a una esfera. De ahí viene la idea que existen parámetros de esfericidad y de redondez, que están aquí, no hay que saberlos, no importa, solo esfericidad y redondez. Y por supuesto que 1, 1 es una esfera, esta es 0909, esta de acá 0707, luego esta otra 0505, y si pensamos en esta 0301. Esta es una partícula de forma granular, ¿no? Estos elementos del suelo, ¿no? Son de forma granular. Y esto también, granular. Y ese también, y ese también. Pero aquí los ángulos, la redondez es mínima, en cambio aquí la redondez es mayor. Esa es la idea, no hay que saber nada de memoria, solo entender la idea general de qué es forma granular. Y en forma general se dice que una partícula granular puede ser angular, subredondeada o redondeada. Esa es la forma granular. Entonces, cuando uno dibuja un suelo, normalmente le pone forma granular, lo que se ve a simple vista. Si no ve, es más pequeño, forma la hojuela, ¿no? Acabamos de ver, entonces volvemos a traer lo que es una caulinita, una hilita, una clorita, y decimos la caulinita claramente tiene las formas de hojuela. Estos otros pueden ser formas de aguja, esta otra vez hojuela. Y si vemos en el microscopio una caulinita, luce así, verdaderas hojuelas, no son granulares en cuanto a forma. Bien, entonces vuelvo aquí y si tienen alguna pregunta con relación a la forma y textura de los componentes del suelo, de las partículas del suelo, por favor pueden hacerla. Pueden hacer en este momento. Bien, y si no tienen ninguna pregunta, pueden mencionarlo. Todo claro, Inge. Bien.
Y vamos a la última parte para hoy. La última parte para hoy está relacionada con la estructura y la cohesión del suelo. Estructura y cohesión. Empecemos con la definición de estructura. La leemos ahí, está escrito y dice, se define estructura del suelo al arreglo geométrico de las partículas unas respecto de otras. Arreglo geométrico de las partículas unas con respecto de otras. Y miramos ahí, decimos ahí hay un suelo. Vemos a la izquierda nuestro suelo y vemos partículas que son granulares, no son hojuelas, no tienen forma de aguja. Vemos a la derecha y lo mismo, vemos también partículas granulares. Vemos el detalle de la forma y decimos, estas de acá se nota que son angulares y estas otras se nota que son redondeadas. Y estructura se refiere al arreglo geométrico de partículas unas respecto de otras. Por lo tanto, digo, esta partícula con esta partícula y esta tienen un cierto arreglo. Estas no son las mismas, por supuesto, este es otro suelo, pero miro esa partícula, esa y esa y esa, y digo, también veo un arreglo. De hecho, hace cuando marco esos puntos, me atrevo a decir, antes de entrar en más detalle, que estas son el mismo arreglo. Una partícula con respecto a otra. Ya vamos a entrar en un momento a aquello. Pero lo importante es que estructura es eso, el arreglo de partículas unas con respecto a otras. Ya vamos a ver qué tipos de estructuras hay para entender mejor. Paso ahora a la definición de cohesión. Muy bien, aquí dice, la cohesión del suelo se refiere a la capacidad que tienen las partículas del suelo de permanecer unidas como conjuntas. Entonces aquí, cohesión es la capacidad de permanecer unidas. Nadie dice, porque esa es la definición de suelo, agregado natural no cementado. No, no es la cementación entre partícula y partícula. Se refiere a lo siguiente. Miren ustedes este conjunto de suelo con este arreglo, con esa forma de partículas, se la somete una fuerza. Y permanece en la misma posición, con el mismo arreglo, con la misma estructura, hasta una fuerza. El hecho de no moverse, no disgregarse, es lo que se conoce como la cohesión de ese suelo. Y este otro lado, porque los granos, las partículas granulares son redondeadas, se nota claramente que se necesita menos fuerza para mover esas partículas, para que se arreglen. Entonces aquí hay menor cohesión. Esa es la cohesión. No se refiere a la cementación entre partículas, no. Se refiere a lo que está aquí, capacidad de permanecer unidas. Como resultado, y podemos agregar, como resultado de la trabazón. Resultado no subrayado. Eso. Muy bien.
Entonces, ahí está la definición de una y otra. Ahora, el resto de la clase, que son pocos minutos, vamos a ver qué tipo de estructuras hay. La clave es entender esas definiciones. ¿Desean hacer alguna pregunta? Bien. Entonces, vámonos a lo último. Hablemos de la estructura. Entonces, aquí se tiene suelo granular, ¿no? Partículas granulares. Y aquí me dice, estas partículas tienen un arreglo con respecto a otras, ¿no? Ahí se nota claramente. Digo, esta es una partícula y realmente veo prácticamente la misma aquí. Esta es otra partícula y la misma está aquí. Ahí hay una y la misma está ahí. Y aquí hay otra y la misma está acá. Tienen una misma estructura, pero que se nota que a la izquierda hay menos partículas que a la derecha. Entonces aquí está en inglés eso. Entonces decimos, eso quiere decir que esta estructura es la misma, pero esta es suelta y está densa. Está bien, no hay problema. Y la estructura es una sola. Entonces aquí ponemos la estructura que le corresponde a esto es simple, una al lado de la otra. Aunque haya más o menos partículas, es una estructura simple y solo se puede dar en suelos granulares. Y aquí abajo hay alguna cohesión, pero no en el sentido de cementación. Miren, esta es una partícula, esta es otra. Igual son partículas granulares, pero al resultado que hay cierta cohesión, la cementación, cierta adhesión. No cohesión en el sentido anterior, o quizá igual se aplica, pero en el sentido de que hay otro suelo que une. Y al unir eso, pues, ¿qué sucede? Las partículas no van uno con respecto a otra. Miren este en especial. Esta debería estar aquí abajo, ¿no? Si no hubiera eso. Y si estuviera aquí abajo, fuese una estructura simple. Pero como tiene esto adicional, ya deja un hueco más grande, entonces es otra estructura. Y lo mismo acá, ¿no? O sea, es la misma idea, es adicional a lo simple, no están unas con respecto a otras, aunque sea suelta o densa, sino que realmente ha sucedido que se forman espacios más grandes. Entonces, esta otra estructura es una estructura abierta. Y ahí le vamos a poner ese nombre y para distinguir, vamos a decir esto de abajo corresponde a una estructura abierta. Y la forma de las partículas para poder ver eso, granular, ¿no? Entiendo, granular. Bien, entonces esta es una estructura. La estructura simple, la estructura abierta en partículas granulares. La estructura simple puede ser suelta o densa. Lo mismo al otro lado, puede estar más suelto, más denso, pero la estructura es abierta. En especial cuando hay una estructura abierta y ha sucedido eso, ¿qué pasa si ingresa el agua aquí? Si ingresa el agua, pues levanta, disminuye, corta estos enlaces y esta partícula cae. Entonces hay un colapso, un asentamiento inmediato grande, un colapso. Entonces hay que tener cuidado con aquello. Pueden hacer sus preguntas. Y por último, está el suelo que tiene granos en forma de hojuela o
de aguja, en otras palabras, los granos más pequeños, ¿no? Microscópicos. En ese caso, lucen de esta manera, ya nos imaginamos el tamaño a nivel microscópico. O lucen de esta manera o de esta. Y decimos la estructura varía, en este caso, la estructura, en este caso, de ese tipo de partículas, se refiere a una estructura flocular, ese es el término, flocular. Y en esta otra, la estructura es dispersa, flocular y dispersa. ¿Por qué nos imaginamos que tenemos agua y estas partículas están en suspensión y van cayendo? Si es que se une una con respecto a la otra, forma flóculos y esos flóculos tienen esta forma, esta izquierda, y caen. Entonces, por eso se dice que esta es una estructura flocular. Y ahora, si no se unen antes de caer y caen uno por uno, entonces tiene esta forma. Por eso se dice que esta es una estructura dispersa. Entonces, en estas minerales de arcilla, las formas, sí, que tienen formas de hojuela o de aguja, se representan así, y la estructura puede ser flocular o puede ser dispersa. Y esto a nivel microscópico. Por el otro lado, aquí me dice que estas, de forma flocular o dispersa, pueden agruparse en dominios. Cuando uno ve, además pueden estar en grupos. Entonces, estas agrupadas lucen así en un tamaño algo más grande. Y uno dice, aquí están las partículas, pero son estas componentes. En realidad no se ve. Y ahí uno dice, este parece un poro, se le dice un microporo. Y esto a la vez forma lo que son los terrones, algo más grande, y los macroporos. Entonces, una arcilla, por ejemplo, de solo partículas finas de este o de este estilo, puede lucir así. Y es lógico, ¿no? Si ustedes van a su jardín y ven una arcilla y levantan, puede ver un terrón o varios terrones. Pero si meten eso bajo el agua, bajo el grifo, y mueven con la mano, se entiende que se deshace. ¿Por qué? Porque no es que estas son partículas de ese tamaño, no son granulares, son solo agrupaciones de partículas más pequeñas y se deshace totalmente. Es esa la razón, es porque las partículas son pequeñas, pero se agrupan en esto, en terrones y macroporos, e intermedio en grupos dominios, y realmente la estructura es flocular o dispersa. ¿Desean hacer alguna pregunta? Bien. Entonces, realmente ya sabemos muchas cosas, ¿no? En este paso a paso de conocer nuestro suelo, ya hemos visto varios aspectos. Entonces, déjenme un segundito. Eso voy a poner ahí. Y ahora sí, paso a ver aquello. Ahí está. Entonces sabemos definiciones, el origen del suelo, el ciclo de la roca, la composición mineralógica del suelo y además la forma y textura de las partículas, la estructura y cohesión del suelo. Eso nos ha quedado muy, pero muy claro. Y todo porque estamos averiguando el detalle, ¿no? Esa es básicamente la clave, el detalle de lo que es el suelo, ¿no? Ese es el asunto. Y si estamos hablando del detalle de lo que es el suelo, tenemos que pensar en la figura adecuada, ¿no? Y hemos dicho, eso solo quiere decir
que tenemos que traer dentro de todo este contexto y lo vamos a poner ahí. Ahí está el suelo, ¿no? Entonces, la idea es muy, muy clara. Ese es nuestro objeto de estudio. En mecánica de suelos queremos saber sus propiedades físicas y su comportamiento cuando hay fuerzas. Y para llegar a eso, tenemos que entender la definición de suelo, la definición de geotecnia, de dónde aparece este suelo, en qué depósitos, etcétera, qué minerales tiene, qué es forma, qué es textura, qué es estructura, cohesión, además de lo que viene después. Pero ese es el contexto. ¿Preguntas? Bien, estamos listos. Los veo el siguiente jueves. Tengan muy buena semana.